Bienvenidos a Ciencia Podcast, un proyecto del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy les hablaré de uno de los tópicos iniciales de los cursos de cálculos de pregrado, los límites de funciones. Una aclaración antes de partir. Este no es un podcast para que aprendas límites, sino que intenta ser parte de la respuesta de por qué estudiarlos e intentar entenderlos. Muchos de mis estudiantes me preguntan, ¿por qué estudiarlos? ¿Para qué nos sirven? ¿Cuál es el objetivo de calcular límites? Antes de partir, primero, tenemos que pensar en la definición que cada uno de nosotros entiende por la palabra límite cuando uno la menciona. Reflexionen un par de segundos. Podría ser una línea que marque el perímetro de un terreno, la cerca que limita este terreno, las paredes de una habitación, las fronteras de los países, el punto de llegada cuando nos trasladamos de un lugar a otro. Estos son ejemplos que podemos percibir e imaginarnos claramente. Hay formas de representarles, pero también lo podemos llevar a un plano emocional. Muchas personas habrán expresado alguna vez estar al límite de la paciencia, al límite de la ira, al límite del estrés. Estas situaciones podemos imaginarlas como un globo. Lo comenzamos a llenar de aire, al principio cambia su forma, las paredes comienzan a extenderse, el globo comienza a crecer y si seguimos soplando, llegará a un punto desde donde no podrá seguir entrando aire. De lo contrario, estallará, es decir, ha llegado a su límite. Así hemos estado, por supuesto, más de alguna vez, con nuestras emociones. Es muy seguro que todos, todas, tengamos las mismas conceptualizaciones sobre los ejemplos que acabamos de mencionar, sobre lo que entendemos por la palabra límite. Los límites de funciones no están lejos de estas ideas. Pero ahora, ¿qué son los límites de funciones? Antes, debemos recordar lo que es una función. Seguramente, ustedes ya lo habrán tenido en sus cursos anteriores. Pensemos que una función es como una máquina que transforma una entrada en una salida. Esto en particular es una analogía que me gusta mucho, sobre todo cuando explicamos el concepto de funciones, según lo que yo pienso. Te permite entender lo que hace una función. Es más, pensemos en lo siguiente. Nuestro cuerpo será la máquina que represente la función. Digamos que la entrada es un pensamiento de avanzar hacia adelante. La salida sería dar ese paso, que puede ser más grande o más pequeño. Eso depende exclusivamente del valor de la entrada. En este caso, el pensamiento del tamaño del paso que daremos. Ahora, complementando esta idea, intentaremos hacer una analogía para el concepto de límite también. Continuamos con este ejercicio de considerar al cuerpo humano como una máquina, la función. Piensen que una persona está a 10 metros de distancia de una pared. Digamos que la entrada, el pensamiento, será considerar la distancia hacia la pared y la salida será avanzar hacia ella. En este caso, consideremos solamente avanzar la mitad de la distancia. Como le separan 10 metros, solamente avanza 5 metros y queda a 5 metros de distancia de la pared. Vuelvan a considerar lo siguiente. Avanza la mitad de la distancia que estaba a 5 metros, por lo que avanza 2.5 metros y queda a 2.5 metros de la pared. Ahora la persona avanza la mitad de la distancia que le separa, está a 2.5 metros, por lo que avanzaría la mitad, 1.25 metros, y queda a 1.25 metros de la pared. Reflexionen sobre esto.
Extender la idea del proceso continuo e indefinido, es decir, si cada vez que la persona avanza la mitad de la distancia que le queda de la pared, jamás la alcanzará. Debido a que si ustedes perciben una distancia entre la persona y la pared y la instrucción es solo avanza la mitad de esa distancia, aunque sea 1 milímetro de distancia que le separa, solamente podría avanzar medio milímetro. Aunque fueran 10 átomos que le separan, solamente podría avanzar 5 átomos. En este caso, la conceptualización es, aunque me separe una distancia de la pared, no podría alcanzarla, porque solo podría avanzar la mitad de distancia. En otras palabras, la pared se ha transformado en su límite, en el límite que no podrá pasar. Ni siquiera podrá tocarla. Esta es la clave de entender lo que son los límites. Porque cuando existe un límite, jamás se alcanza ese valor. Solo se está muy, muy cerca, entre comillas. El límite es un concepto fundamental en el análisis matemático. Hablar de que una función alcanza un límite significa que a medida que la preimagen de la función se mueve, acerca hacia un valor o hacia el infinito, la imagen de la función se acerca a ese valor límite, cuanto nosotros queremos, pero no lo alcanza, aunque está muy, muy cerca. Entonces, cuando nosotros decimos que los límites existen, porque no siempre existen, son el tope, lo que limita la imagen de la función. Es decir, la imagen de la función no pasará de ese valor. Si bien es cierto, dado toda esta conversación previa de lo que nos ayuda a entender los límites, como en muchas preguntas que nosotros recibimos como docentes, las preguntas también siempre nos invitan a reflexionar. Y eso estamos tratando de hacer acá. Buscar nuevas formas de enseñar e intentar motivar a nuestros estudiantes. Despertar la curiosidad. Esa es la idea. En muchas carreras de las que se imparten los cursos de cálculo, los límites son un pilar de apoyo para explicar conceptos mucho más profundos, como son la derivada, el área bajo la curva, el volumen de un sólido, la pendiente de una recta tangente. Entonces, parte del objetivo de estudiarlo es invitar a la reflexión, el análisis, comprender el comportamiento de una función para ciertos valores en su dominio. Todo esto es parte del estudio del cálculo infinitesimal. Ustedes en sus cursos de cálculo se encontrarán con una notación particular. La notación de límite usando la abreviatura lim con la flecha bajo ella, que es lo que ustedes seguramente van a ver en su curso de cálculo. Bueno, el significado de esa notación es que la variable independiente cambia y eso modifica la imagen de la función. La notación se debe al profesor Godfrey Harold Hardy en su libro Un curso de matemáticas puras del año 1908. El profesor Hardy es interpretado por Jeremy Irons en la película sobre el matemático indio Ramanujan, interpretado por Dev Patel. La película es conocida en Latinoamérica con el nombre de El hombre que conocía el infinito. Les recomiendo mucho esta película y lo interesante que puede ser el mundo de las matemáticas. En ella se mencionan temas como el cálculo infinitesimal, que es la rama que aborda a los límites de las funciones. Eso ha sido por hoy. Les doy un saludo a todos, a todas, y muchas gracias por su tiempo. Y recuerden, no solo de sumas y restas vive el ser humano, también de límites. Esperamos que esta intervención pedagógica te motive para acercar las ciencias a tu realidad. Recuerda que el trabajo autónomo es fundamental para tu éxito académico.